Hola a todos, espero que ya hayan visto los videos de la formación. Hoy me voy a adelantar un poquito, nos vamos a ir con la del proceso de admisión 2026, es decir, la M1 que se rindió hace un par de días. Número 1. Tenemos un ejercicio muy parecido a algo que nos salió en una PAES anterior, así que vamos a ir resolviendo. 1 menos 3, resolvemos la resta que tenemos en el otro paréntesis, nos daría menos 8, ya que son de igual signo, se suma y se conserva el signo. Ahora multiplicamos menos 3 por menos 8, eso nos daría 24 positivo, pero tenemos un menos afuera que bajar. Nos queda 1 menos 24 y eso es menos 23. Letra B, empezamos bien. Número 2. Consuelo y dos amigas comieron en un restaurante. A continuación se presenta la boleta de todo lo consumido por las tres amigas. Acordaron que cada una de ellas pagará lo que consumió y además la promoción de sopaipillas la dividirán en tres partes iguales y cada una pagará una de esas tres partes. Si Consuelo consumió un sándwich y una bebida, ¿cuánto tiene que pagar? Bien, anotemos todo lo que ella consumió, vamos sumando y veamos lo que tiene que pagar. Sándwich nos sale 18.000, pero 18.000 dividido entre 3. ¿Por qué? Porque acá en la boleta nos decían que eran 3 sándwiches por un valor de 18.000 pesos. Por lo tanto, uno solo sería 6.000. Eso tenemos que tenerlo en consideración para Consuelo. Además, se tomó una bebida. Se compraron dos bebidas en total por 2.600 pesos, por lo tanto, una sola vale 1.300. Y además se le corresponde pagar una de las partes de la promoción de sopaipillas. La promoción es 4.008, si lo dividimos entre 3, 4.800 dividido entre 3, eso les va a dar 1.600. Entonces además tienen que pagar 1.600. Sumemos todo. 0, 0, 3 más 6 son 9, 6, 7, 8. Tiene que pagar 8.900 pesos. Busquemos esa alternativa. Letra A. Número 3. Para representar una fracción se pueden utilizar gráficos circulares. Por ejemplo, en la siguiente imagen se han representado los números 5 sextos, que vendría siendo esa expresión de acá, y el otro número mixto que es un entero y un sexto. Un circulito completo con todas sus partes, ¿cierto?, pintadas, y nos falta añadirle una más, y por eso es que ahí tenemos un sexto extra. Nos preguntan, ¿en cuál de las siguientes opciones se representa el resultado de 3 por todo lo que está ahí? Bueno, resolvamos y veamos qué es lo que nos queda. Tenemos 3 por un sexto más. Resolvemos primero esta multiplicación de fracciones que se hace multiplicando hacia el lado, ¿cierto? Numerador con numerador, denominador con denominador. O bien podemos también simplificar previamente y multiplicar. No los voy a complicar simplificando, solamente multiplico hacia el lado y después simplifico. 3 por 4, 12, 2 por 6, 12. Si simplifico todo, eso es 1. Tengo entonces 3 por un sexto más 1. Ese 1 se puede escribir como 6 sextos. Más el 1 sexto que ya tenía, son 7 sextos por 3. Eso sería entonces 21 sextos. Si convierto eso a número mixto, ¿qué se hace? 21 dividido 6. El 6 en 21 cae 3 veces, porque 6 por 3 son 18. Me sobran 3. El número mixto sería 3 enteros, que viene de ahí, 3 sextos. O bien, lo que es lo mismo, 3 enteros y un medio. Busquemos dónde está eso. La primera, descartadísima porque no tengo 3 enteros, solo uno. La segunda, tengo un solo entero, no me sirve. La tercera, tengo un entero y un medio, no me sirve. Ya por descarte es la D. Aquí están los 3 enteros y aquí están los 3 sextos o bien el 1 medio. Número 4. Para calcular el valor de la expresión, esa que está ahí, se realizan los siguientes pasos cometiéndose un error. Veamos dónde está el error. Se reescribe menos 2, paréntesis, 4 por 5, como menos 8 por menos 10. Es decir, se multiplicó menos 2 por cada uno de ellos. Para calcular el valor de la expresión, esa que está ahí, se realizan los siguientes pasos cometiéndose un error. Se reescribe la expresión inicial, menos 2 por 4 por 5, como esto. Veamos si aquí tenemos algún error.
¿Cómo podemos verificar si tenemos un error? Al multiplicar, al resolver en realidad de dos maneras distintas y ver si los resultados son o no distintos. Lo que yo tengo aquí es 4 por 5, ¿cierto? Me daría 20 y 20 por menos 2 son menos 40. Entonces, si yo al resolver lo que me está planteando esta persona me llego a menos 40 es porque estoy en lo mismo. Menos 8 por menos 10 es 80. No es lo mismo. Y aquí ya tendríamos el error. El error está en el paso 1. 5. En el gráfico adjunto se representa la percepción ciudadana en relación con los atributos de un candidato. Esta percepción se presenta en un puntaje que va de menos 20 a 20 puntos. ¿Cuál de los atributos presentó una mayor variación en su puntaje según la percepción ciudadana entre agosto y noviembre? Podemos ir mirando por características, ¿cierto? Liderazgo, cercanía, etcétera, ir escribiendo de cuánto es la variación y así podemos comparar. Por ejemplo, en liderazgo tenemos de 6 a 12, hay una variación de 6 puntos. En cercanía tenemos de menos 9 a 3, por lo tanto tenemos una variación de 12 puntos. Entre menos 3 y 6, ahí tenemos 9. Entre menos 10 y menos 3, ahí tenemos 7 puntos de variación. Y de 6 a 15 también tenemos 9. La que tiene mayor cantidad es la cercanía. Letra B. 6. En un juego, en cada partida, un jugador debe responder 10 preguntas de cultura general y tiene la opción de no contestar en 4 oportunidades. Cuando el jugador da una respuesta correcta, gana una ficha blanca que vale un punto. Y cuando da una respuesta incorrecta, gana una ficha negra que vale menos un punto. Luego de 3 partidas completas, una persona que jugó este juego quedó con las siguientes fichas. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa el puntaje final de este jugador luego de estas 3 partidas? Bueno, veamos. En la primera tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 5 blancas, 5 por 1. Menos 1, 2, 3, 4, 5 también por 1. Puede estar escrito así o podríamos haberlo escrito como 5 veces un punto más 5 veces menos un punto. También podría estar escrito de esa manera. O el siguiente, si seguimos esa misma escritura, tendríamos 5 veces un punto más 4 veces menos un punto. Y la tercera sería 4 veces un punto más 2 veces menos un punto. Veamos si encontramos esa alternativa en alguna parte. La primera, si nosotros la miramos, dice 5 por 1, estamos bien, ahí vamos bien. Después dice en el paréntesis 5 veces menos 1, eso es menos 5, ¿cierto? Con el menos de afuera va a quedar otro más, entonces no estoy restando puntos. Esa está incorrecta. Ese menos tendría que haber sido un más y ahí coincidimos. La segunda, 5 veces un punto, vamos bien, más 5 veces menos 1, ahí tenemos lo mismo en la primera parte. Segunda, 5 veces 1, estamos iguales, 4 veces menos 1, estamos bien. Tercera, 4 veces un punto, más 2 veces menos 1, perfecto. Letra B. 7. Una persona tiene una caja con 12 huevos y realiza lo siguiente. Aparta un tercio y un sexto del total de los huevos de la caja para la preparación de una tortilla y huevos revueltos, en ese orden. Utiliza la mitad de los huevos restantes para preparar un queque y al guardar la caja se le rompe un huevo y lo elimina. ¿Cuántos huevos le quedan a la persona en la caja para ser utilizados en otra preparación? Ok, vamos anotando. Entonces, para una tortilla tiene un tercio de 12. 12 por un tercio es lo mismo que tomar 12 y dividirlo entre 3 y nos daría 4. Entonces para la tortilla ya llevamos 4. Un sexto del total, lo mismo, 12, pero ahora por un sexto es lo mismo que 12 dividido 6, eso nos da 2. Aquí ya llevamos 6 huevitos. Luego, utiliza la mitad de los huevos restantes. Si ya llevo 6, nos quedaban 6, ¿cierto? Y la mitad de eso es 3. O sea, añade 3 huevitos para el queque. Al guardar la caja se le rompe un huevito más. Entonces en total, aquí tengo 4, ya llevamos 10 huevos. Y si ya llevo 10 huevos de los 12, le quedan solo 2. Qué bonitas las alternativas. Cuánta tinta gastaron para poder hacerla.
Aquí no sobraba ninguno, ¿cierto? Aquí sí sobraron dos. Esa es la correcta. Número 8. Se prepararán 200 copas de un cóctel para un evento, utilizando bebida gaseosa y jugo de limón. Cada copa del cóctel y sus medidas se representan en la siguiente imagen. 2 onzas de bebida gaseosa y 1,5 onzas de jugo de limón. Si se considera que una onza es 30 ml, ¿cuántos ml de jugo de limón se necesitarán para preparar las copas del cóctel? Bien, dato importante es que tenemos 200 copas que preparar. Vamos a anotarlo aquí. 200 en total. De esas, cada copa necesita 1,5 de jugo de limón. Por lo tanto, lo que necesitas es 3 medios. Si no se acuerdan, 1 por 2 más 1. 1 por 2, 2 más 1, 3. Y mantengo el 2. Esa es la fracción que necesito de jugo de limón. Ahora, para saber cuánto jugo de limón necesito en total, multipliquemos todo. Tengo 3 medios onzas, y la onza es 30 ml, por las 200. Eso es lo que voy a necesitar en total de limón. Si yo simplifico, por ejemplo, 2 con 200 me daría 100. 3 por 30 son 90 y 90 por 100 son 9000. Necesito 9000 ml. 9. La masa molar de un compuesto químico se calcula sumando las masas molares de todos los átomos que lo conforman. Considera el compuesto denominado ácido sulfúrico y la información que se presenta a continuación. El ácido sulfúrico está compuesto por 2 átomos de hidrógeno, 1 átomo de azufre y 4 átomos de oxígeno. Con la tablita que tenemos aquí a continuación, veamos cuánto tenemos en total. El hidrógeno dice que su masa molar es 1 gramo por mol y nosotros tenemos 2 átomos de hidrógeno, por lo tanto aquí tendríamos 2 gramos por mol. La unidad de medida incluso pudiéramos prescindir de ella hasta el final y añadirla al final. Creo que eso es lo que voy a hacer. Tenemos 2 gramos. El azufre tiene 32 gramos por mol y tenemos 1 átomo de azufre. Por lo tanto, aquí llevamos 32. Y por último, el oxígeno tiene una masa molar de 16 y tenemos 4 átomos de oxígeno. Eso sería 16 por 4, que pudiéramos resolver, pero me acabo de dar cuenta que mirando las alternativas, al parecer están expresados solamente los gramajes. Como decía, para hidrógeno teníamos 2 por el gramito que aporta, más con el azufre tenemos un solo átomo de azufre por los 32 gramos que aporta, más los 4 de oxígeno por sus 16 gramos que aporta. Entonces todo eso, si yo lo sumo y le añado la unidad de medida, tendría que la C es la correcta. 10. Considera una hoja de papel de 20 centímetros de ancho y 30 centímetros de largo. Esta hoja se dobla sucesivamente por la mitad del lado más largo, formando en cada doblez un rectángulo como se presenta en la figura. A ver, coloquemos las unidades de medida. Esto era 30, esto era 20. Con el primer doblez nos quedaría 20 de alto, mantenemos el 20, pero estamos en la mitad. En el segundo doblez se va a doblar hacia abajo. Entonces quien se va a reducir va a ser el 20. Vamos a quedar con 15 de ancho o 15 de largo, depende de cómo veamos la figura, ¿no? 15 ahí y 10 acá. ¿Cuántos dobleces se le deben hacer a la hoja de papel para conseguir un rectángulo de 2,5 centímetros de ancho y 3,75 centímetros de largo? Pudiéramos anotarlos o bien plantear una fórmula que nos permita determinar la medida resultante según cada doblez. En realidad no son tantos dobleces, quizá pudiéramos anotarlo. A ver, hagamos una tablita. Tenemos cuando van 0 dobleces, 1 doblez, 2 dobleces, 3, 4, 5 y 6 dobleces, que es lo máximo que me llega a mostrar las alternativas. Entonces, cuando estoy en 0 dobleces, tengo un rectangulito de 30 por 20. Cuando lo he doblado una vez, quedamos en 15 por 20. Cuando lo doblamos 2 veces, quedamos en 10 aquí y 15 acá. Cuando lo doblamos 3 veces, el que se achicaría ahora vendría siendo el 15, ¿cierto? Quedaría en 7,5 y 10. Si lo doblamos de nuevo, mantengo el 7,5 arriba, 5 abajo.
Si doblamos de nuevo, quien se achica ahora es el de arriba, que quedarían 3,75, pero abajo sigo teniendo 5. Y en la última llego a lo que me están pidiendo, y aquí me quedaría 2,5. Necesito 6 dobles. Bien, podríamos haber planteado fórmulas, pero en realidad era súper rápido. Número 11. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones permite justificar que 5 es el 25% de 20? Primero, ¿cómo se saca el 25% de 20? Sería traducir esta frase 25%, que equivale a dividir por 100, de, que es un por, y 20. Si yo resuelvo eso, ¿cierto? Debo llegar a 5. Entonces, pudieran decir varias cosas. Por ejemplo, que al 20 se multiplica por 25 y se divide por 100. Eso sería una opción. O bien, si esto estuviera simplificado, sería un cuarto por 20. Y tendríamos otra justificación, que sería tomar los 20 y dividirlo por 4. Veamos qué nos dice. La primera, ¿porque 20 más 5 es 25? No, eso no tiene sentido para lo que es porcentaje. ¿Que 5, 20, 25 son múltiplos de 5? Tampoco. ¿Que 5 es divisor de 20? Tampoco. ¿Que 5 es la cuarta parte de 20? Ahí está. Ahí estamos con la segunda opción que yo les mostraba, que era dividir por 4. Obtener la cuarta parte de algo es lo mismo que sacarle su 25%. 12. El círculo de la figura adjunta está dividido en 9 partes iguales y algunas de estas se pintaron de color gris. ¿Qué porcentaje de la figura se pintó de color gris? Tenemos que leer con cuidado. ¿Quién sería nuestro 100% y qué es lo que nos están pidiendo? Dice, ¿qué porcentaje de la figura completa? Es decir, todas las partes. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partes. Entonces, la totalidad son 9 partes. Y dice, ¿qué porcentaje de esta figura se pintó de color gris? Que son 8. Es decir, nos están pidiendo saber qué porcentaje es 8 de 9. Para resolver lo podemos hacer de hartas maneras. En realidad yo lo tengo planteado, ya me faltaría ahí multiplicar por 100, pero si no como una proporción. Yo dije 8 de 9, d. Ese d me indica que lo que viene a continuación es el 100%. Entonces 9 es a 100 como 8 es a x. Dejé cantidades arriba, porcentajes abajo. Al resolver esto con una regla de 3, multiplicando cruzado, ¿cierto? Y dividiendo por el otro número, nos quedaría 100 por 8 dividido por 9. Que es lo mismo que yo en realidad tenía planteado aquí. Si yo resuelvo, me quedaría, bueno, no puedo simplificar directamente, así que me queda 800 partido por 9. Y si hay uno se recuerda de cómo transformar los números decimales a números periódicos, pudiéramos trabajar con eso. Si no, hay que dividir solamente. Voy a hacerlo aquí arribita, perdón por el espacio. Sería 800 dividido 9. El 9 no me cae en el 8, por lo tanto separo dos cifras. ¿Cuántas veces cae 9 en 80? En este caso sería 9 por 8, son 72, sobra 8, bajo el 0. 9 por cuánto me da 80, lo mismo, 9 por 8, que son 72, siguen sobrando 8. Y aquí ustedes se fijan que se está repitiendo el patrón y vamos a seguir con esto periódico para allá. Entonces, la respuesta correcta, 88,8%. Ahora, la lógica nos indicaba, y como nos pregunta, ¿qué porcentaje de la figura se pintó de color gris? Y son 8 de 9, no podía ser ni la A ni la B, porque eso es un porcentaje muy pequeñito. Entonces estábamos entre la C y la D. 13. Existen estándares para las medidas de las casillas de un tablero de ajedrez y sus piezas. Uno de estos es la relación entre la base circular de la pieza, llamada rey, y el tamaño de las casillas. El diámetro de la base debe medir entre un 75% y un 80% del lado de la casilla. El tablero y la pieza del rey se representan en la siguiente figura. Acordemos, 75 y 80, para anotarlo aquí. Entonces, el diámetro de la figura, ¿cierto? De la base circular, tiene que ser entre un 75 y un 80%. Ahí tiene que estar metido, ¿cierto? El diámetro. Si en un tablero de ajedrez la casilla tiene de lado 5 centímetros y si quieren seguir los estándares, ¿cuánto debe medir el diámetro de la base del rey? Es decir, saquémosle el 75% de 5 y por otro lado el 80% de 5. Lo pueden sacar como ustedes gusten, yo lo voy a traducir. 75%, 75 partido 100 de 5. 75 partido 100 son 3 cuartos. 3 cuartos por 5.
Eso sería 15 partido por 4. Y ya con eso descartamos inmediatamente la primera, ¿no? 15 partido 4, dividamos. 15 dividido 4. 4 no cae en 1, así que separo los dos. 4 por 3 me da 12. Me sobran 3. Colocamos la coma porque ya no cae, ¿cierto? 4 por 7 son 28. Me sobran 2. Colocamos un cerito gratis, digo yo. 4 por 5 me da 20 y ahí estamos. 3,75. Con eso ya sabemos cuál es, ¿no? La letra C. Puedo descartar las otras dos. Solo por razones del video voy a comprobar con el otro valor. El 80% de 5 sería 80 de 100 por 5. Simplifico 0, 0. 8 por 5 son 40 y eso partido por 10 y eso es 4. Número 14. Una cafetería ofrece la siguiente promoción. Por cada 4 cafés, el quinto es gratis. Un grupo de 5 personas asiste a la cafetería a comprar esta promoción y desean dividir el total a pagar en partes iguales. ¿Qué porcentaje de descuento obtuvo cada persona al pagar por su café? Pensémoslo de la siguiente manera. Si cada café cuesta 100 pesos y por 5 cafés tendrían que haber pagado 500, ¿verdad? Y de ahí cada uno pagaría 100 pesitos. Y con la oferta nos dicen que tendríamos que pagar solo 4, es decir, 400. ¿Cuánto tendría que pagar cada uno si estamos repartiendo de manera equitativa? 400 dividido 5, ¿no? Y eso es 80. Entonces, ¿qué porcentaje de descuento tengo de 100 a 80? Lógicamente es un 20, pero lo voy a sacar como una proporción para que me entiendan. El punto de partida, que es 100, corresponde al 100%. No se confundan aquí, eso es cantidad, eso es porcentaje. Como 80 es al X%. Bueno, esto es 1, ¿cierto? Me quedaría X por 1, que es X igual a 80. Es decir, bajamos de un 100% a un 80%. ¿Cuánto bajamos? 20. Ahí está el 20% que andábamos buscando. 20% de descuento. Letra C. 15. En una elección, el 45% de los electores no votó y el candidato ganador obtuvo 6 de cada 10 votos. ¿Qué porcentaje de los electores votó por el candidato ganador? Bien, veámoslo. Entonces dice, en una elección, el 45% de los electores no votó y el candidato ganador obtuvo 6 de cada 10 votos. Entonces, la primera pregunta, ¿cuántos sí votaron? Los que sí votaron son el 55% del total. Porque aquí dice 45 más 55 tengo el 100%. ¿Qué porcentaje de los electores votó por el candidato ganador? Y el candidato ganador tiene 6 de cada 10. Entonces, ¿cuánto es 6 de cada 10? Lo podemos plantear como una fracción. 6 de cada 10, pero de el 55% del total de los votos. Esto me va a quedar en porcentaje, pero voy a resolver la multiplicación de fracciones primero. Voy a simplificar entonces por 2, me va a quedar 3 y 5. Y ahora podría simplificar el 5 con el 55, me quedaría 11 y 11 por 3 son 33. El 33% de los votos los tiene el candidato ganador. El otro 22% de estos votos correspondería entonces al que perdió. En el gráfico circular adjunto se presenta la cantidad de personas que han seleccionado cada alternativa de una pregunta en un test de personalidad. Considerando que todas las personas marcaron solo una alternativa, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera en relación con los datos del gráfico? Más del 50% de las personas marcó las alternativas C o D. Veamos, ¿cuánta gente teníamos en total? 12, 12, 24, 28, 36. La mitad, o sea, el 50%, serían 18. Nos están diciendo más del 50% de las personas marcó C o D. Sumemos C con D. C y D suman 20. Y 20 efectivamente es más del 18. Esa es correcta. Veamos la otra. Exactamente un 25% de las personas marcó la alternativa C. El 25% sería dividir 36 en 4 y eso nos da 9. Y acá sale 8, así que es incorrecta. Exactamente un 4%. Bueno, ahí pueden hacer lo mismo, ir calculando los porcentajes, pero ya sabemos que la correcta es la letra A. La última dice, menos del 25% de las personas marcó la alternativa B o C. Sumamos B con C, suma 12. Y el 25% es dividir por 4 de nuevo. 36 dividido 4 es 9. Y nos habían dicho que teníamos menos del 25%. No, tenemos 12 personas.
No es menos del 25, es más del 25. Así que letra A. Una persona tiene un emprendimiento de bizcochuelos. Para prepararlos compra 5 cajas de huevos, tal que cada caja contiene 6 bandejas y cada bandeja tiene 30 huevos. Producto de la mala manipulación de las cajas, se quebraron el 1% de los huevos comprados, los cuales no se utilizarán en la preparación de los bizcochuelos. Si para cada bizcochuelo la persona ocupa 6 huevos, ¿cuántos de estos bizcochuelos puede preparar con los huevos que le quedaron? Veamos cuántos huevos le quedaron. Me preguntan en términos de huevos, no de bandeja ni de caja, entonces necesito saber cuántos huevos tenemos. Tenemos 5 cajas por 6 bandejas por 30 huevos. 5 por 6 por 30. Eso sería 30 por 30. 3 por 3 son 9. Le añado los dos ceros. Tenemos 900 huevos. Producto de la mala manipulación, se quebró el 1%. El 10% de 900 es 90. Y el 1% sería dividir eso de nuevo por 10, que es 9. Se rompieron 9 huevitos. Nos quedaron entonces 900 menos 9, que serían 891 huevitos. Dice, si para cada bizcochuelo de la preparación se ocupan 6 huevos, ¿cuántos de estos se podrían preparar con estos huevitos que quedaron? Dividamos por 6. 6 en 8 cae una vez, sobran 2, bajo el 9. 6 en 29 cae 4 veces, me sobran 5, bajo el 1. 6 por 8 son 48, me sobran 3 huevitos. Se podrían preparar 148 y nos seguirían sobrando 3 huevitos. Se comienza un cultivo con 100 bacterias que duplican su cantidad cada hora. ¿Cuántas bacterias habrá en el cultivo en 24 horas? Esto es crecimiento exponencial, creo que lo habíamos comentado en preguntas de facsímiles anteriores. Tenemos cantidad de bacterias inicial, 100, por la tasa de multiplicación, en este caso es 2, porque se están duplicando. Decía que era cada hora y tenemos 24 horas. Esto se va a repetir 24 veces. ¿Cuál es el valor de esta expresión? Es una broma, ¿cierto? 2 por 2 raíz de 5 es 4 raíz de 5. Díganme que es una broma esa pregunta. ¿Se imaginan la tengo mala después en el clavijero? Todo esto. Si tengo alguna por ahí incorrecta en el clavijero, ténganme paciencia. Aún no sé cuáles son las correctas y estoy resolviendo según lo que a mí me parece correcto. Les agradecería que me avisaran, profe, se equivocó en tal. Así ustedes sienten esa satisfacción de corregirme y yo la corrijo y después sé que estoy entregando el ideal del material. ¿Cuál es el valor de esta expresión? Bueno, trabajamos con potencias. Voy a transformar el 9 a base 3 y de ahí resolver. Tendríamos 2 elevado a 3 por 3 elevado a 4 partido 2 por 9, que es lo mismo que 3 elevado a 2. Ahora hacemos la división de potencias de igual base. Esta es primero. Mantengo la base, resto los exponentes por lo mismo. Mantengo la base, resto los exponentes. Transformamos, 2 elevado a 2 es 4, 3 elevado a 2 es 9 y 4 por 9 son 36. ¿Cuál es el valor de esto? Otra vez, me están bromeando, ¿cierto? Bueno, base negativa, exponente par, el resultado es positivo. Sabemos que esa y esa no son. Obviamente no va a ser 12 porque eso es si es que ustedes se equivocan y dicen 2 por 6, 12. No, mentira. Esto es 2 por 2 por 2 por 2 por 2, lo que es 64. Aprovechen esas preguntas que están sencillas. Son para subir puntitos. La diagonal de un prisma recto de base rectangular se calcula como, lo que está aquí. Siendo A, B y C las medidas de las aristas. Voy a tratar de hacer el dibujito solo para que me entiendan. Ya es una cajita que puede ser así o que puede ser vertical, ¿ya? Como un refrigerador. Ya, esa figura. Entonces sus aristas serían A, B y C. ¿Ya? Considera que la diagonal del prisma recto y la diagonal es la que va desde aquí por dentro. Para allá. Y nos dicen que esta diagonal mide raíz de 83. O sea, el dibujito es solo contexto, ni siquiera lo necesita. Y que dos de sus aristas miden 3 y 5, es decir, al cuadrado serían 9 más 25 más ¿qué cosa le añado al cuadrado para que me dé el 83? ¿Cuánto mide la arista faltante? Veamos, tengo que llegar a los 83 que están aquí abajo, ¿cierto?
9 más 25 son 34. 34 más, ¿cuánto me da 83? Restamos. 83 menos 34. Ustedes restan así. 49 tendría que sumarle. Entonces, ¿qué número al cuadrado me da 49? 7. Si no me creen, compruébenlo. Aquí tendrías que colocar 7 al cuadrado, que es 49, sumar todo y que les dé 83. Insisto, el dibujito, referencial solamente. 23. Se representará la expresión, esa que sale ahí, como producto de potencias de base 2 y 5, para la cual se realiza el siguiente procedimiento cometiéndose un error. Veamos el paso 1. 4 es lo mismo que 2 elevado a 2, sí. 125 es lo mismo que 5 elevado a 3, correcto. Y mantengo el 3 de afuera. Paso 1, estamos bien. Se aplica la propiedad de la multiplicación de potencias con igual exponente, obteniéndose. O sea, no sé si en el paso 2 lo que aplicaron fue potencias de igual exponente. Yo lo que veo es que le colocaron a cada uno de los números de adentro el elevado a 3. Es decir, están preparándose para aplicar potencia de una potencia. Pero en sí eso es cierto, el 3 elevaría a cada una de estas expresiones. Eso es verdad. Así que aquí vamos bien todavía. Después aplicaron la propiedad potencia de una potencia. Y aquí es donde está el error, porque el 2 y el 3 tendrían que multiplicarse, lo mismo que el 3 y el 3, y colocaron más. El error está aquí, paso 3. En el año 2020, la capacidad mundial de almacenamiento alcanzó los 6,7 zettabytes. De acuerdo con algunas estimaciones, la capacidad mundial de almacenamiento en zettabytes aumentará a un ritmo del 20% anualmente entre los años 2020 y 2025. Es decir, si yo tomo la cantidad que tengo en 2020 y la multiplico, por ejemplo, por 1,2, una sola vez, tendría lo que tengo al siguiente año. Si la multiplico por 1,2 y eso de nuevo por 1,2, es decir, 1,2 elevado a 2 al cuadrado, tendría el aumento de 2 años. Esta cantidad de años que han ido pasando la puedo obtener según el exponente que yo le coloque a este 1,2, que es el aumento en porcentaje. Entonces, si por ejemplo le coloco un 5, estoy queriendo decir que ese aumento se ha repetido 5 veces. ¿Ya? Con eso claro, vamos a ver las alternativas. Dice, dada esta información, la capacidad mundial de almacenamiento en zettabytes en el año 2025 se puede proyectar según este modelo. Entonces aquí tenemos cantidad inicial, el aumento en porcentaje y esta cantidad que yo les decía de periodos que se ha ido repitiendo este aumento. Entonces, ¿qué representa el parámetro n? Sin olvidar que la cantidad inicial parte acá, en el 2020. Entonces, ese n efectivamente es la diferencia entre 2025 y 2020, que está aquí. No es el cociente, no es dividirlo, sino que es esta resta, ya que al restarlo me da 5. Los 5 años que han pasado para llegar hasta el 2025. ¿Ya? Esto me indica la diferencia en años y como yo estoy con este aumento anualmente, los periodos son anuales. Entonces, al restar el año de partida, al revés, al restar el año de llegada con el de partida, tengo cuántos años han pasado y ese sería mi exponente de la fórmula. No así la capacidad de almacenamiento, porque eso ya es el resultado final de toda esta expresión. La correcta es la letra B. Reconozco que me costó el análisis de este. Comprensión de lectura, chicos. 25. Si la edad actual de Pedro es m años, ¿cuál de las siguientes expresiones representa la expresión la edad de Pedro hace n años disminuida en 3 años? A ver, tenemos que la edad actual es m. Hace n años sería m menos n. Y también disminuida en 3 años. Tendríamos que volver a restarle 3. Vamos con la número 26. En los meses de menor demanda, el metro traslada aproximadamente 2.600.000 personas cada día, recibiendo un total de este tremendo número que si no sabemos leer, coloquemos los puntitos. 1.000 millones, miles de millones. 2.000 millones de pesos diarios por concepto de pasaje. En los meses de mayor demanda, el metro traslada diariamente 100.000 personas, pero más que en los meses de menor demanda. Si el precio del pasaje es igual todo el año, ¿cuánto dinero recibe diariamente el metro en los meses de mayor demanda en pesos? Podemos sacar el precio del pasaje, ¿cierto? Utilizando la referencia que ya tenemos de las 2.600.000 que dan esta cantidad de dinero. Si hacemos la división lo tendríamos, es decir, ese número grandote, ¿cierto? Dividido en la cantidad de personas que transitan, nos daría el costo de un pasaje.
Si eso lo multiplicamos por la cantidad de personas que viajan en los días de mayor demanda, tendríamos el resultado final. Dice que son 100.000 más que en la otra ocasión. Sumémoslo los 100.000 y nos daría 2.700.000. Veamos si está esa alternativa o veamos si está simplificada. La 1 obviamente no es, la 2 la tenemos pero al revés. Fíjense, tenemos los 2.700.000 primero, después tenemos los 2.000 millones y abajo están los 2.600.000. Está correcto, ya que la multiplicación es conmutativa. Podemos invertir ahí el orden. Entonces la correcta sería la letra B. 27. ¿Cuál de las siguientes expresiones es igual a esto? Voy a resolver. Tengo un cuadrado de binomio y una suma por su diferencia. El cuadrado de binomio sería primer término al cuadrado menos el doble del primero por el segundo. 3 por 2 son 6, por 2 serían 12, mantengo la x, más el segundo al cuadrado. Menos, y aquí tengo una suma por su diferencia. Primer término al cuadrado menos el segundo al cuadrado. El menos que dejé aquí al medio me cambia los signos del paréntesis. Por lo tanto tendría 4x cuadrado menos 12x más 9 menos 4x cuadrado más 9. Eliminemos. Este se nos va con este. Me queda 9 más 9 que son 18 y bajo el menos 12x. Letra D. 28. En la siguiente imagen se presentan las instrucciones para preparar un cereal instantáneo para bebé que viene con una cuchara de capacidad 5 gramos. Tenemos 180 ml de leche tibia, luego agregamos 6 cucharadas de cereal instantáneo, mezclamos hasta obtener la consistencia deseada. Se quiere preparar este cereal instantáneo utilizando solo 120 ml de leche tibia. Si se mantienen las proporciones, y esa palabra es importantísimo, ya que nos indica que vamos a trabajar con una proporcionalidad, ya sea directa o inversa. En este caso es directa, ya que si, por lógica, si yo aumento al doble la cantidad de leche, también necesitaría aumentar al doble la cantidad de cereal. Lo mismo si es que la disminuyo. ¿Cuántas cucharadas se deben agregar a la leche? Veamos, teníamos que 180 correspondía a 6. 180 corresponde a 6, como ahora los 120 corresponden a x cucharadas. Despejamos x, trabajando nos quedaría 120 por 6 dividido 180. Puedo simplificar, por ejemplo, 0, 0. Puedo simplificar ahora por 6, me quedaría 3, me quedaría 2. 2 por 6 son 12 y eso dividido entre 3 me daría 4. Necesito 4 cucharas. En un estacionamiento se cobra de manera proporcional el tiempo en que un vehículo se encuentra estacionado. Algunos valores se presentan en la tabla adjunta. Nuevamente tenemos proporcionalidad directa. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa el precio por pagar en pesos de un vehículo que está estacionado X minutos? Bien, saquemos el precio por un minuto y luego de eso lo multiplicamos por X, ¿cierto? El precio por un minuto lo tenemos clarísimo en realidad. 1 sería 12 pesos. Entonces, si tengo X minutos, sería 12 por X. Muy sencilla en realidad la pregunta, aprovechenla. Esas preguntas a veces me hacen dudar de si lo hice bien o no. ¿Será realmente tan sencillo? Si me equivoqué, me corrigen y me avisan. 30. Javier y David compraron una bolsa de 24 dulces a un precio total de 2.100, tal que Javier aportó 1.400 y David aportó el resto del dinero. Podemos sacar inmediatamente cuánto aportó David. Si Javier puso 1.400, lo que me falta para llegar a 2.100 son 700. Entonces David puso 700 pesos. Ellos deciden vender cada dulce a 200 pesos y repartirse el dinero obtenido de forma proporcional a lo que aportó cada uno en la compra. Es decir, Javier tiene que llevarse el doble de dinero que David, ya que 1.400 es el doble de 700. Eran 24 dulces y los venden a 200 cada uno. Veamos cuánto sacan en total. Sería 24 por 200, eso 2 por 4, 8, 2 por 2, 4, le añadimos los dos ceros. Son 4.800. Lo voy a dividir. Bueno, podemos realizarlo de varias maneras en realidad, pero yo lo que voy a hacer es tomar esos 4.800, dividirlo en 3 partes
ya que la razón que tengo es que Javier es 2, es a 1 que corresponde a David, es decir, Javier lleva el doble de David. Lo divido entre 3 partes que tengo, si ustedes lo realizan le daría 1600. De eso, que corresponde a una sola parte, Javier tiene 2, por lo tanto Javier se lleva 3200 y esa es la respuesta que andábamos buscando. 31. Para juntar dinero para un viaje, Pedro ahorró durante solo 8 semanas el dinero que su abuela le daba semanalmente, el cual siempre era el mismo monto. Luego, en los 2 meses siguientes, recibió una mesada de 10.000 cada mes y trabajó 6 sábados en los que ganó 15.000 diarios. Si Pedro logró juntar en total 210.000 para el viaje, ¿cuánto dinero le dio la abuelita semanalmente? Bueno, a los 200.000 le restamos lo que ganó por trabajar y lo que ganó por mesada. Y nos quedaría entonces lo que le aportó la abuelita. Ese monto lo dividimos por 8 y estamos resueltos. Tenemos 210.000 entonces, que tenemos que restarle. Y le vamos a restar, dice que recibió una mesada de 10.000 cada mes. Eran 2 meses siguientes. Es decir, recibió 20.000. Si yo hago esa resta, ya voy en 190.000. Y además trabajó 6 sábados en los que ganó 15.000. 6 por 15 son 90. Si a los 190 le resto esos 90, estaríamos en 100.000 pesos. Y esos 100.000 pesos sería lo que le dio la abuelita en total. Esos 100.000 lo dividimos entre 8 y nos daría lo que le dio cada semana la abuelita. Si ustedes realizan esa división, van a llegar a 12.500. 32. La solución de una inecuación se representa en el intervalo de la figura adjunta. ¿Cuál de los siguientes intervalos representa este gráfico? Yo siempre he visto estos monitos como camioncitos, donde estos circulitos son las ruedas en realidad. Yo aquí hasta los dibujo de repente. Ya, pero eso no es lo importante. Si está pintado, significa que se considera ese número en la respuesta. Si está en blanco, es porque no se considera el número. Entonces, tengo todos estos valores que están encerrados aquí. Desde el 1 hasta el 3, pero el 1 sí lo considero, por lo tanto, el paréntesis es hacia adentro, como abrazando el número, y el 3 no lo considero, por lo tanto, es hacia afuera, como dándole la espalda. Entonces tendría 1 a 3. Ahí estamos. La dosis de un medicamento solo es efectiva si se suministran como mínimo 25 miligramos por kilogramo una vez al día, pero la dosis diaria no puede ser mayor que 2.000 miligramos. ¿Cuántos kilogramos como máximo debe tener un paciente para que este medicamento sea efectivo y no supere la dosis diaria? Podemos dividir y más o menos aproximar, y también podemos multiplicar por las respuestas que yo tengo. Si veo, por ejemplo, la de 105 es como mucho, ¿no? Entonces ya un poco la lógica me indica que probablemente esa no sea. 25 y 55 quizás quedemos muy cortos. Voy a probar con 80 y multiplico 25 por 80. Si no funciona, pruebo con otra. Entonces, 8 por 5 son 40, 8 por 2 16, más 4 son 20, añado el 0, efectivamente. Si pesa 80 kilogramos y yo le doy 25 por cada kilo, estaríamos como máximo, ¿cierto?, en 2000. El índice OMA-IR es un modelo que sirve para evaluar la resistencia a la insulina y se mide utilizando la insulinemia y la glucemia, ambas medidas en ayunas de acuerdo con la siguiente igualdad. Bueno, el contexto es cierto importante, pero lo que nos va a resolver finalmente es esto. En la siguiente tabla se presenta la interpretación de los distintos valores del índice OMA-IR. Si nos da un número menor que 1,96, no tiene resistencia, tenemos después sospecha y resistencia. Veamos qué más nos dice. Si una persona tiene una glucemia de 5,6, es decir, el valor que tendríamos aquí, nos piden ahora entonces determinar cuál de las siguientes desigualdades representa la condición que debe tener su insulinemia, es decir, el otro valor de acá, medida en, esa unidad de medida, para que la interpretación de su índice OMA-IR sea sin resistencia a la insulina. Es decir, reemplazamos los valores y tenemos que fijarnos en que no tenga resistencia, es decir, que el número sea menor que 1,96. De ahí podemos despejar la incógnita y tenemos la respuesta. Entonces, trataré de aprendérmelo de memoria. Esto sería X, esto sería 5,6 y abajo tenemos 22,5.
Dijimos X, 5,6, 22,5 y esto tiene que ser menor que 1,96 para que no tenga resistencia. Si despejo la X, me quedaría X menor que. Este pasa multiplicando, este dividiendo y como no son negativos, no tengo que invertir el signo. Me queda 1,96 por 22,5 partido 5,6. Letra A. 35. Una persona compró una camisa y un pantalón pagando en total 50.000. La camisa costó un 30% del total pagado, mientras que el pantalón tenía ya un descuento de un 20% sobre su precio original. En el siguiente sistema de ecuaciones se modela la situación anterior. A ver, si nosotros lo entendemos, en realidad tenemos una proporción. El precio A es a los 50.000 como el 30% es al 100%. Entonces lo que queremos descifrar aquí es cuánto es el 30% de 50.000 y eso correspondería al precio del pantalón. En cambio B, y eso es el precio de la camisa. B entonces tiene que estar relacionado con el pantalón, ¿no? Si yo multiplico B por 80 partido 100, lo que estoy haciendo es sacar el 80% de B. Y si estoy sacando el 80% es porque ya le hice el descuento del 20%. Entonces, teniendo eso en mente y me preguntan por B, B sería el precio original del pantalón. 36. Una empresa dedicada a la venta de poleras ofrece a sus clientes dos opciones de diseño, personalizado o de catálogo. El precio por polera con diseño personalizado es de 8.500 y con diseño de catálogo es 7.500. Adicionalmente se hace un cobro por envío a domicilio de 2.500. En un día de trabajo se vendió un total de 18 poleras en 10 envíos y se recaudó tanto dinero solo por las poleras. Eso creo que es importante, porque al decir solo por las poleras estamos dejando afuera lo que es el tema del dinero por el envío. La persona encargada de verificar las ventas debe determinar la cantidad de poleras con diseño personalizado que se vendieron y para calcular realiza el siguiente procedimiento cometiendo un error. Representa con la letra X la cantidad de poleras con diseño personalizado y con la letra Y la cantidad de poleras con diseño de catálogo. Luego establece el sistema. Bueno, la primera está bien porque entre las dos sumarían 18, que es la cantidad total de poleras que se vendieron. Y abajo tenemos que 8.500 era el precio de un tipo de polera, 7.500 era el otro. Veamos si corresponden. 8.500 eran las personalizadas y 7.500 las de catálogo. Él dijo catálogo Y, dijo X poleras personalizadas. Estamos bien, hasta ahí vamos bien. Si yo sumo esa cantidad, esto me da lo que ganó por cada una de ellas. Eso me daría los 146.000, pero le está añadiendo 25.000. Y yo creo que ahí está el error, porque nos dice que los 146 correspondería solo al dinero ingresado sin considerar el envío. Por eso yo decía que eso era importante. Entonces, ese 25 me sobra. Veamos el resto para ver si están correctos. Yo diría que los errores están en el paso 1, pero revisemos. 2. Despeja la variable y de la primera ecuación obteniendo y igual 18 menos x. Si yo despejo y, paso la x al otro lado y claro, me queda 18 menos x. Ahí estamos bien. Reemplaza y en la segunda ecuación. Es decir, el 18 menos x tendría que colocarlo aquí. 7.500 por 18 menos x igual a todos los otros números. Ahora, al tener eso, yo multiplico 7.500 por 18. Lo voy a hacer aquí. 7.500 por 18 menos 7.500 por x. Y creo que eso lo cambió de lugar. Dejó el 7.500 a la izquierda, por eso sigue estando con el menos. Está bien. El 146 ya estaba, el 25 ya estaba. Y cambió de lado esta expresión a la derecha. Y como estaba positiva, pasó negativa, lo cual es correcto. Entonces ahí también estaría en lo correcto. Después resuelve la igualdad anterior y determina que la cantidad de poleras con diseño personalizado es 36. Bueno, para resolver habría que restar aquí, quedarían 1000x. Tendríamos que trabajar acá con los números y al resolverlo yo ya lo miré antes, lo confieso, y aquí daba 36.000 y si yo divido llego a 36. Así que ahí tampoco tenía error. Efectivamente, el único error posible está acá en el planteamiento del sistema porque incorporó
esos 25. 37. Considera la función g definida por tanto con dominio del conjunto de los números reales. Si g de x es 35, ¿cuál es el valor de x? Este es sencillo en realidad, podemos aprovecharlo. Nos dicen que g de x es 35, entonces yo coloco un 35 aquí. Me queda eso igual a 8x menos 5. Cambio de lado el menos 5, pasa sumando, me daría 40 igual a 8x, y por lo tanto x es 40 partido por 8, lo cual es 5. Continuamos con el número 38, que dice: para pintar las líneas blancas de una carretera se utilizaron máquinas idénticas que pintan una misma cantidad de kilómetros de la línea cada hora. El trabajo se realizó en 6 horas. Las primeras 4 horas trabajó una sola máquina, pero durante las 2 horas siguientes trabajaron 2 máquinas en forma simultánea. Con eso yo entiendo que en las últimas 2 horas se aceleró el ritmo de trabajo, ya que tengo el doble, ¿cierto?, de máquinas. Eso va a condicionar la forma del gráfico que tengamos. Vamos analizando y descartando. Si nosotros miramos la letra C y la letra D, nos damos cuenta que el inicio, al menos en la C, hasta las 4 horas es más rápido que luego de las 4 horas. ¿Por qué digo que es más rápido? Ya que la recta que me presentan es más vertical. Eso me quiere decir a mí que estoy avanzando una mayor cantidad de kilómetros en menos tiempo. Descarto la C porque al final debiera de ser más empinado esto. Luego de las 4 horas debiera ser más vertical. El D, el cambio lo presenta a las 2 horas, no a las 4 como debiera ser. Entonces también lo descarto. Estamos entre la letra A y la letra B. En la letra A, el cambio ocurre a las 2 horas y en la letra B, efectivamente ocurre a las 4 horas. Esta es la correcta. 39. Dice: en una imprenta ofrecen un servicio de empastado para tesis universitarias, cobrando un valor de 115 pesos por página, más una tarifa fija de 27.000 por el servicio. ¿Cuál de las siguientes funciones modela el precio en pesos que debe pagar una persona por empastar su tesis de X páginas? Bien, en las X páginas tendríamos que multiplicarlas, ¿cierto?, por el valor de una sola página. Nos quedaría 115 por X más la tarifa fija de los 27.000 pesos. Esa es la función entonces que a nosotros nos va a otorgar el precio final a pagar. Letra B. 40. La distancia de reacción es la distancia recorrida por un vehículo desde que el conductor se percata de un obstáculo hasta que comienza a pisar el pedal de freno. La distancia de reacción f y la rapidez del vehículo se relacionan mediante una función de la forma f de x igual a ax con a, un número constante. En la siguiente tabla se presentan algunos ejemplos. Cuando vamos a 110 km por hora, la distancia de reacción es de 33 metros. Cuando vamos a 70 km por hora, la distancia de reacción es 21. ¿Cuál es la distancia de reacción de un vehículo que tiene una rapidez de 30 km por hora? Vamos a construir la función que modela esta situación y en base a esa reemplazamos el valor de la rapidez y lo calculamos. Nos dijeron que la función que determina esta distancia de reacción depende de una constante a que se multiplica por la velocidad del vehículo. Entonces, para una distancia de 33 metros, yo tengo la constante a multiplicada por los 110 km por hora. De aquí puedo sacar el valor de la constante a. ¿Cómo lo hago? Despejando, ¿cierto? El 110 pasa dividiendo. Me quedaría 33 partido por 110. Y si yo simplifico, por ejemplo, por 11, esto me daría 3 partido por 10. Ese sería el valor de la constante a. Entonces mi función para determinar la distancia sería igual a 3 partido por 10, que sería la a, por la rapidez que en este caso me dicen que son 30. Si yo trabajo esa expresión, me quedaría 3 por 30, que son 90, y 90 dividido 10, que son 9. Ahí están los 9 metros. En el año 2021 se produjeron 57.4 millones de toneladas de basura tecnológica y en el año 2022 se produjeron 59.4. Si se considera que el aumento de producción de basura tecnológica será el mismo cada año, ¿cuántos millones de toneladas de basura tecnológica se producirán en el año 2030? Bueno, del 2022 al 2030 tenemos 8 años y veamos cuántas basuras se generó en un solo año.
Para eso voy a restar la cantidad del 2022 con la cantidad del 2021. Si yo hago esa resta, me daría 2 toneladas de basura tecnológica. Por los 8 años, me daría 2 por 8. En total se generarían 16 toneladas más de basura. Esas 16 se las sumo a las 59,4 que ya tenía en este año 2022 y llego a la respuesta definitiva. 75,4 toneladas de basura. Contar bien los años nomás, del 2022 al 2030. Tengo 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 8 años. 42. La empresa Cielos construye diferentes tipos de casas en terrenos rectangulares de distintas áreas, cumpliéndose siempre que el largo de cada terreno mida 5 metros más que su ancho. Entonces, si tengo un rectángulo, si el ancho es X, su largo sería X más 5. Si el área de uno de los terrenos es 104 metros cuadrados, ¿cuál es el perímetro del terreno? Bueno, si yo multiplico estas expresiones, x por x más 5, debiera darme los 104. No nos olvidemos que el área se saca como largo por ancho en un rectángulo. Esto me daría x cuadrado más 5x menos 104. Cambié de lado inmediatamente el 104, igual a 0. Esto es una cuadrática. La voy a resolver mediante la factorización. Me quedaría x. Ahora busco dos números que multiplicados me den menos 104 y sumados 5. Como el 104 es negativo, tendrían que ser signos contrarios para que al multiplicarse sea negativo. Y como el del centro es positivo, el número más grande de ambos que yo encuentre tiene que ser positivo también. Si uno no logra encontrar de buenas a primeras el número, podemos irlo dividiendo. Por ejemplo, en una tablita como esta, coloco 104 y lo voy dividiendo. Si lo divido por 2, me da 52. Si lo vuelvo a dividir por 2, me da 26. Si lo divido ahora por 2, me da 13. Y ahora por 13 para terminar. Entonces yo de aquí puedo sacar múltiples combinaciones. Por ejemplo, multiplicando esos tres números, me daría 8. Y como me quedó un 13, yo sé que 13 por 8 es igual a 104. Tendría más combinaciones, por ejemplo, 4 por 26 sería otra. Pero 13 y 8 me sirven. Dejo el 13 positivo, el 8 negativo, y si a 13 le quito 8, me da 5. Ahí tengo mis dos opciones. La primera sería menos 13, que la descarto inmediatamente, ya que no puedo tener un lado negativo en una figura geométrica. Y si es 8, como es la segunda opción, yo sé que el ancho sería de 8 y el largo sería de 13. Completo las otras medidas que me faltan y ahora sumo todo. 8 más 8 más 13 más 13. Eso sería 26 más 8, que es 34, y más 8 de nuevo, que es 42. La siguiente gráfica de una función cuadrática representa la altura que alcanza un chorro de agua en términos de la distancia horizontal recorrida desde el punto en que emerge el chorro. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera respecto del gráfico? Primera, la distancia horizontal máxima recorrida por el chorro es de 25 centímetros. La distancia horizontal tiene que ver, obviamente, con el eje X, con el eje horizontal, y si nosotros lo miramos, llegamos hasta acá. Son 60 centímetros. Acá me estaban diciendo 25. No, mentira. Hacia arriba tengo 25, pero esos son centímetros de alto, no de distancia horizontal. ¿La altura máxima alcanzada por el chorro de agua es 60 centímetros? No, me lo están diciendo al revés de nuevo. La altura máxima son 25 centímetros. La altura alcanzada por el chorro de agua luego de recorrer 10 centímetros horizontales es igual a la altura alcanzada a los 50 centímetros. Es decir, cuando llevo 10 centímetros estoy aquí, cuando llevo 50 estoy acá. La parábola es simétrica. Entonces, si yo tomo como referencia, por ejemplo, el inicio del recorrido y el término del recorrido, y voy buscando distancias equivalentes, 10 unidades aquí, 10 unidades acá, las alturas respectivas en esos puntos también van a ser equivalentes, son simétricas. Lo mismo, por ejemplo, si comparo el 20 con el 40, ambas alturas van a ser equivalentes. Esta es correcta. 44.
Una malla rectangular está formada por cuadrados de lado 2 centímetros. La malla tiene 100 cuadrados de alto y 200 cuadrados de largo. ¿Cuál es el perímetro de la malla? Bien, entendamos la situación. Tengo una malla rectangular que está formada por cuadraditos de esta manera. Ya no los voy a hacer todos, pero para que me entiendan. Y cada cuadradito mide 2. Entonces, por ejemplo, en esta figura que yo acabo de hacer, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 cuadraditos de ancho. Si los multiplico por 2, esta medida sería 20. ¿Te fijas? Tenemos que llevar esto mismo a la situación que nos están planteando. Dice que la malla tiene 100 cuadrados de alto. Si lo multiplico por 2, mediría 200 centímetros el alto y 400 el largo. ¿Cuál es el perímetro de la malla? Como se repiten las medidas, sería 200 más 200, que es 400, 400 más 400, que es 800, y si sumo todo esto me da 1200. 45. El área de la siguiente figura formada por 10 cuadrados congruentes entre sí es 160. Ok, como está formada por 10 cuadraditos, podemos ir sacando inmediatamente las medidas. Si es 160 y lo divido en 10, cada uno es 16. Esas son sus áreas. Como son cuadrados, sus áreas se calculan con la medida de su lado por sí misma o lado al cuadrado. Entonces, ¿qué número por sí mismo? 16, 4. Entonces, la medida de cada cuadrito es 4. Veamos qué nos dicen abajo. Se realiza el siguiente procedimiento para determinar el perímetro de la figura cometiéndose un error. Ya más o menos sé por dónde va la cosa. El perímetro de la figura tienen que tener cuidado porque es solo lo exterior. Si por ejemplo abajo en alguna de las alternativas nos dice que se consideraron las líneas de adentro, ahí tendríamos un error, ya que el perímetro es solo el borde exterior en la figura. Veamos. Se determina el área de cada cuadrado dividiendo el área total por la cantidad de cuadrados, obteniendo ese 16. Sí, lo mismo que nosotros hicimos. Dividimos por 10, ¿cierto? Y nos dio 16. Se determina la medida del lado de un cuadrado calculando la raíz cuadrada de la medida de su área, obteniéndose 4. Lo mismo que nosotros hicimos, hasta ahí vamos bien. Se determina que el perímetro es la suma de la medida de todos los lados de los cuadrados que conforman la figura, concluyéndose que se debe sumar la medida de 29 lados. Aquí se me equivocaron, porque consideraron los de adentro. Contemos los lados que sí había que sumar. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, no 29. Ahí está el error. Número 3. 46. Una persona debe confeccionar una repisa con dos tensores tal como se presentan en la imagen. A. Triángulos con ángulos de 90. Probablemente aquí va a salir Pitágoras. Si la persona quiere calcular la medida que debe tener cada uno de los tensores en centímetros, es decir, la hipotenusa de este triángulo, ¿cuál de las siguientes expresiones debe utilizar? Como ya lo decía, Pitágoras. Ustedes saben, 150 al cuadrado, cateto cuadrado, más 200 al cuadrado, el otro cateto cuadrado, es igual a la hipotenusa que le voy a colocar x al cuadrado. Si yo quiero despejar la hipotenusa, tengo que sacar ese cuadrado de ahí y lo hago aplicando raíz cuadrada. Me queda raíz cuadrada de 150 al cuadrado más 200 al cuadrado. Busquemos la alternativa que diga eso. La primera no lo tiene, ya que estamos restando los valores. La segunda no tiene la raíz. La tercera es la correcta. 47. Un carpintero restaurará el siguiente mueble con forma de prisma recto de base rectangular. Una cajita, donde las caras opuestas son de misma área. Para la restauración debe pintar el exterior de la estructura sin incluir la base inferior. ¿Cuál es la medida de la superficie por pintar? Tenemos que sacar todas estas áreas. Esta la multiplicamos por 2 porque coincide con la parte de atrás. Esta que estoy pintando también coincide con la del otro lado. Y la de arriba. La de abajo la descartamos. Vamos, una por una. Voy con la del frente. Sería 80 por 180. Entonces, 80 por 180 y por 2 porque son dos caras iguales. Al tiro las calculamos, voy a representar la otra, la de aquí al ladito, que sería 180 de alto por 40 aquí y también por 2. Y la última, que sería la de arriba, la del techo, por así decirlo, sería 40, que es esa, por
80, y en este caso no es por 2 porque la parte inferior no se considera. Multipliquemos. La voy a ir multiplicando aquí al ladito. 2 por 8 son 16, me tocaría por 18 ahora. 6 por 8, 48. Aquí me da 12. 6, 1, 8, 8, 2. 288. Y eso le coloco los dos ceros que omití. Ya, la primera me da 28.800. Voy con la otra. La otra sería 4 por 2 son 8. Y 18 por 8, ¿cuánto me da? 8, 14. 144 y le colocamos los dos ceros que yo había omitido. 4 por 8 son 32 y le coloco los dos ceros. Sumamos todo. 0, 0. 8 más 4 son 12, más 2 son 14, 1. 9 más 4 son 13, más 3 son 16, 1. Y 1 más 2 son 3, más 1, 4. 46.400 centímetros cuadrados. Vamos a buscar la alternativa correcta. Letra C. Considera la siguiente técnica para hacer figuras con una hoja de papel. Se dobla la hoja de papel a la mitad, se marca la mitad de la figura, se recorta y por último se desdobla el papel. ¿Cuál de las siguientes figuras se puede hacer utilizando esta técnica? Bueno, podemos hablar de los ejes de simetría y las reflexiones y todo lo que tiene que ver con eso, pero en realidad es pensar en una figura que se comporte como este corazón, ¿cierto? Que se pueda doblar por sí misma. Que se pueda doblar por la mitad de sí misma, ¿cierto? Y coincidan ambas partes. La F, por ejemplo, no lo podríamos hacer, la J tampoco, la correcta aquí es la M, que sí podríamos doblar por la mitad. Un barco que inicia un recorrido realiza los siguientes movimientos. Bueno, nos dan una lista de movimientos. Pregunta, ¿cuál es la ubicación final del barco con respecto a su ubicación inicial? Ya, aquí vamos. 5 al oeste, ya, voy a ir colocando aquí 5 para acá, 4 al norte, 3 al este, 9 al sur y de nuevo 6 al oeste. Ya, ok. Si van en sentidos contrarios, se restan. Entonces tengo 5 más 6 que son 11 y le restamos los 3 del este, me daría 8. Entonces quedo con 8 al oeste. Y 4 al norte, 9 al sur, me quedo con 5 al sur. Se restan, ¿cierto? Se cancelan entre ellas y me quedaría 8 al oeste y 5 al sur, letra A. 50. Elena creó una obra de arte moderno, realizó un dibujo sobre el cuadrado ABCD, como se presenta en la siguiente figura, donde O es el centro del cuadrado. Es como una carita, ¿cierto? Con una nariz. Creó otras tres figuras distintas y las unió, donde la primera es obtenida por una reflexión con respecto al lado BC. Identifiquemos bien cuál es el lado BC, que sería este, y la imagen, ¿cierto? Nos quedaría, y la imagen entonces nos quedaría a este otro lado, ¿cierto? Aquí, utilizando BC como un espejo. Mantenemos estas distancias y dibujamos. Yo no soy muy bueno para el dibujo, pero más o menos así es la cosa. ¿Ya? Entonces, busquemos algo similar en los dibujitos de abajo. Al parecer, inmediatamente es la D, ya que se refleja el dibujo y la nariz queda más arriba. Pero vamos a verificar con las otras cosas. La segunda por una reflexión con respecto al punto O y la tercera por una rotación en torno al punto O en 90 grados en sentido antihorario. Podemos pensar un poquito en los movimientos con mi cabeza, ¿no? Si yo roto 90 grados es girar así, o si estoy mirando de frente, como está haciendo la figura, en 90 quedaría mirando hacia arriba. Entonces, al quedar hacia arriba, la nariz iría hacia atrás, ¿verdad? Busquemos cuál de esas lo tiene. Son todas similares, pero la C, por ejemplo, es la distinta y tiene la nariz al otro lado. No, hasta aquí vamos bien porque tenemos esa que habíamos dicho correcta. Esta es como estar mirando con la cara, ¿cierto?, hacia arriba. Verifiquemos la de abajo. La del medio salía por una reflexión, ¿cierto?, en torno al punto O. Cuando yo reflejo en torno a un punto, cambio tanto la coordenada X como la coordenada Y. Es como hacerla en 180 grados. Entonces, todo cambiaría de sentido. La nariz que está como hacia abajo, en este dibujo, quedaría hacia arriba.
la cara que está hacia la derecha quedaría hacia la izquierda. Y si nosotros nos fijamos, también aquí la nariz quedó abajo y hacia la izquierda y por lo tanto cumple con las condiciones que estábamos diciendo. Me quedo con la letra D. Considera la siguiente figura. Figura original, figura trasladada. ¿Cuáles son las coordenadas del vector de traslación? Podemos sacarlo con lógica, creo, y si no, tendríamos que buscar algún puntito que esté en un vértice y aplicarle el vector traslación y llegar. Pero al ver la figura original, sé que tengo que bajar y sé que tengo que irme hacia la derecha. Por lo tanto, la primera coordenada tiene que ser positiva y la segunda negativa. Veamos si eso nos permite descartar algunas opciones. Y sí, dijimos, la primera tiene que ser positiva y la segunda negativa. La primera no lo cumple, la segunda son ambas negativas, no me sirve. La tercera son ambas positivas, me quedo inmediatamente con la letra D. Pueden ustedes verificar sumándole 12 a cada puntito hacia la derecha y bajando las 6 unidades y viendo si es que eso coincide. Pero la lógica en este caso nos bastaba. 52. A una figura se le aplica una reflexión y luego una traslación. La imagen del vértice XY es X más 2, 6 menos Y. Eso en realidad es una pista súper grande porque sin importar la reflexión y la traslación que se aplicaron, nos están diciendo cómo termina el punto. A la primera coordenada se le suman 2, la segunda se trabaja de esta manera. Dice, a otra figura se le aplican las mismas transformaciones isométricas y en el mismo orden. Si menos 1, menos 2 es un vértice de la figura, ¿cuáles son las coordenadas de la imagen? La imagen es el resultado final de este vértice, resultado después de aplicarle las transformaciones. Entonces acá nos lo explican, tomamos los puntos originales, ¿cierto? Y nos van a quedar como x más 2 y luego 6 menos y. Hagamos eso. Nuestro punto original en x es menos 1, sería menos 1 más 2. Y en y nos quedaría 6 menos menos 2. Esto es 1. Menos menos se convierte en un más, ¿cierto? Nos daría 8, 1,8. Vamos con la parte de estadística ahora. Dice, en la siguiente tabla se resume la distribución de los puntajes de una prueba en un curso. Tenemos puntaje y frecuencia. ¿Cuál es el total de estudiantes del curso que rindió la prueba? Para saber ese total tenemos que sumar todas las frecuencias. 2, 6, 10, 15, 22, 25, 30. 30 la rindieron. En el siguiente gráfico se representan las cantidades de celulares vendidos diariamente en una tienda por 4 personas de esta área durante una semana de trabajo. La meta propuesta por la tienda es que cada persona logre vender al menos 5 celulares en un día de trabajo. ¿Cuál es la persona que cumplió la meta más veces durante la semana de trabajo? Al menos significa 5 o más. Entonces, vamos con Gonzalo. Gonzalo el día lunes no lo consiguió porque hizo solo 4. Entonces aquí hallamos 0. El martes tampoco, miércoles tampoco, jueves tampoco. Gonzalo vende 4 todos los días, así que ningún día alcanzó la meta. Quizás es el más consistente en sus ventas, pero no alcanzó la meta. Camilo, que es el gris un poquito más claro, el lunes sí lo consiguió, el martes también, y solo esos días. Camilo lo consiguió 2 veces. Antonia el lunes sí lo hizo, el miércoles, el jueves y el viernes, por lo tanto lo hizo 4 veces. Y Fabiola solo lo hizo jueves y viernes. Antonia es quien más veces lo consiguió. 55. Los artículos de una tienda de jardinería están clasificados en 5 categorías: flores, árboles, semillas, tierras y arbustos. La cantidad de artículos vendidos en cierta semana se presenta en el siguiente gráfico. Para los que les gusta jugar juegos de fútbol y salen las habilidades de los jugadores, ese tipo de gráfico. ¿Cuál fue el total de artículos vendidos? Bueno, vamos buscando. Árboles, el puntito está aquí, sigamos la línea, son 60, voy a anotar aquí. Flores, estamos en la misma parte, son 60. Arbustos, si yo sigo la línea, acá son 100. Tierra son en este puntito, entonces si yo sigo son 40. Y las semillas, estamos aquí, llegamos al 80. Sumemos todo eso. 60 y 60 son 120, más 80 llevo 200. Si le sumo los 100 arbustos ya llevo 300, más la tierra 340.
En las tablas adjuntas se presenta la cantidad de estudiantes que poseen baja y no baja asistencia a los distintos niveles de un colegio durante un semestre. En el colegio se elegirá el nivel que tenga mayor porcentaje de sus estudiantes con baja asistencia para ser el primero al que se le realizará un seguimiento. ¿Con cuál de los niveles se comenzará? Veamos, ¿cuál es el que tiene mayor porcentaje de estudiantes con baja asistencia? Podemos calcular todos los porcentajes, pero también un poquito usar la lógica. Por ejemplo, los cuartos medios con baja asistencia son solo 25 de un total de 175. Es esta fracción, y eso después se puede pasar a porcentaje, ¿cierto? Pero esa es bastante pequeñita y yo la dejaría fuera, no me sirve. En los terceros medios, bajas son 20 de 120. En los segundos medios son 25 de 125. Y en los primeros medios tengo 20 de un total de 80. Aquí tendríamos que comparar. 20 de 80, eso es 2 de 8 y eso es 1 de 4. Aquí tengo un 25% de baja asistencia. En cuanto a los segundos medios, si simplifico por 25, llego a 1 de 5 y eso es un 20%. Lo descarto también porque ese ya es más pequeñito que los primeros medios. Vamos con los primeros medios ganando. Comparémoslo con los terceros. Tengo 20 de 120. Eso es 1 de 6. Y claramente eso va a ser más pequeño que un cuarto y también más pequeño que 25%. Me quedo con los primeros medios. 57. Los siguientes gráficos se presenta el porcentaje de alimentos orgánicos a la venta durante 3 años en 2 supermercados. Los gráficos presentan un aspecto en su construcción que dificulta la comparación de los porcentajes de ventas de alimentos orgánicos entre los supermercados. ¿Cuál de los siguientes argumentos justifica esta afirmación? Veámoslo primero antes de leer la alternativa. Claro, si yo comparo el supermercado A con B, lo ideal sería que estas escalas fueran las mismas para poder comparar. Ya que puedo errar en el tema de la interpretación por los valores que se dan. En realidad es una técnica que suelen utilizar cuando quieren engañar a la gente con los resultados reales que se tienen. Se modifica un poco la proporción que se le da al eje Y. Ya, ahí está el problema entonces. Busquemos la letra A, que los gráficos están graduados en distintas escalas. Letra B, que los porcentajes están escritos sobre las barras a distintas alturas. Eso no tiene sentido. Que los porcentajes de ambos supermercados aumentaron en el tiempo. Tampoco. Que las barras se encuentran juntas una a continuación de la otra. Tampoco. Acá estaba. ¿Se fijan? Están graduados en distintas escalas. En el Mundial de Fútbol del 2022 participaron 32 países. La edad promedio de los futbolistas fue de 26,95 años, que esa es la línea que se nos presenta aquí. Ese es el promedio. En el siguiente gráfico se presenta la distribución de las edades de los futbolistas de 4 países que participaron en el Mundial. Edad en años. Entonces, en la vertical está la edad en años. Si yo miro estos países, me doy cuenta que Irán, por ejemplo, tiene la mayor cantidad de sus jugadores sobre los 26 años. Después, al parecer, vendría España con ese sector de ahí y ahí ya se hace un poco más complejo analizarlo, pero se ve claramente que Irán es el que tiene el mayor promedio de edad. ¿Cuál de estos 4 países tiene el mayor promedio de edad? Efectivamente, lo que estábamos conversando, me voy por Irán. En la tabla adjunta se presentan los milímetros de precipitaciones en cada mes en cierta ciudad de Chile. ¿Cuál es el promedio de las precipitaciones de junio, julio, agosto y septiembre? Nos están dando todo el año, eso nos puede confundir un poquito, tenemos que centrarnos solamente en estos 4, junio, julio, agosto, septiembre. Tendríamos que sumar esos 4 y dividirlo entre 4. Los voy a anotar así para poder sumar. 12, 19, 23, 7, 11, 14, 15, 153 y eso tengo que dividirlo entre 4. Cae 3 veces, 4 por 8 son 32. Bueno, con eso ya tengo la respuesta, ¿no? 38,25. 60. La distribución de seguidores en redes sociales de Internet que tiene un grupo de estudiantes de cuarto año medio está representada en el diagrama de cajón adjunto. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se puede deducir a partir de este diagrama?
A ver, una cosa que le enseño a mis estudiantes es que cuando nos muestran este tipo de gráficos y nos hablan de promedio, por lo general eso no puede ser. No puedo obtener el promedio a partir de este gráfico, ya que no sé, primero, cuántas personas tengo, cuántos datos tengo, no sé si estos números realmente pertenecen a la muestra o no. Pudiera ser, yo lo explico así, cuando tengo, son los cuartiles, ¿verdad? Entonces digamos que el percentil 25 me dio al calcularlo con la fórmula un número decimal. Entonces mi percentil 25 estaría entre medio de dos valores y dependiendo cómo lo saque, a veces aproximo hacia arriba, hacia abajo o me quedo en la mitad. Entonces ese valor no necesariamente no está contenido en la muestra de datos que tengo. Por lo tanto, pudiera ni siquiera ser valores que tengo en la muestra. Siendo así, no lo puedo usar para sacar promedio. Así que si me hablan de que el promedio de la cantidad es tanto, no, mentira. La mitad de estudiantes del grupo tiene 270 seguidores. Ahí apuntan a que se equivoquen con el tema de la mediana. Claro, la mediana está en 270, pero tendría que esto decir al menos el 50%, porque pudiera haber más gente que tiene 270 seguidores, que yo les suelo representar como que estarían aquí en este espacio contenido, ¿ya? Y sería más del 50. Entonces, no, tiene que decir al menos. Hay 60 estudiantes en el grupo que tienen entre 80 y 140, apuntan más o menos a lo mismo, ese sería un 25%, ¿cierto? Están diciendo que aquí tengo un 25% del total, y no lo sé, porque pudiera haber más gente que tenga 140, lo mismo que acababa de decir. Entonces, si a mí me dicen cantidades exactas, cuidado, tiene que partir con un al menos. Y eso dice la D, miren, dice al menos un 25% de los estudiantes del grupo tiene desde 140 hasta 270. Sí, eso es cierto, porque pudiera haber más. Letra D es la correcta. Considera el siguiente grupo de datos. ¿Cuál de los siguientes diagramas de cajón representa este grupo de datos? Tendremos que sacar los cuartiles. Todos tienen el mismo mínimo, el mismo máximo. Todos tienen el mismo, o al menos se repiten los cuartiles 3. Diferencian en medianas. Ya, vamos a tener que calcularlo, ¿no? A ver, empecemos. ¿Cuántos datos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 datos. Yo utilizo la fórmula cuando no están en intervalos del n más 1. Voy por el percentil 25. Y eso me va a dar el Q1, ¿cierto? Sería 25 entre 100 por n más 1 datos, serían 12 datos. Estos son un cuarto. 4 en 12 me da 3. Entonces, el percentil 25, el Q1, está en la posición 3. Contemos 1, 2, 3, sería 20. Q1 es 20. Ya como el Q1 está en la posición 3, el Q2 estaría en la posición 6. 4, 5, 6. Q2 sería 27. Y el Q3 sería 3 por 3, ¿no? En la posición 9. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sería 31. Estos son los valores que tengo que buscar. Entonces tengo 20, 27, 31. 20, 27, 31. Este es el correcto. 62. En la tabla adjunta se presentan los resultados de una encuesta realizada a un grupo de estudiantes sobre el área de preferencia para realizar sus estudios superiores. Si se selecciona al azar a una persona del grupo de estudiantes, ojo, dice una persona al azar, pero del grupo completo, eso es súper importante. ¿Cuál es la probabilidad de que sea mujer y, está hablando de intersección, que escoja el área artística? Entonces, mujeres son estas, área artística son estas, donde se me cruzaron ambos aquí en el 5. Ahí había un 5, perdón, no marqué mucho. 5. ¿Ya? 5 de cuántos? Del total, porque dice del grupo de estudiantes. No confundirse con la probabilidad condicionada donde nos dicen sabiendo que es mujer o dado que es mujer, que además le guste el área artística, ahí es distinto. Sumemos, aquí tengo 17, 10, 17, 8. Si yo sumo todo, 34, 44, 52. 5 de 52. Un grupo de personas está jugando un juego que consiste en escoger un número entre el 2 y el 12, ambos valores incluidos. Después debe lanzar dos dados comunes y calcular la suma de los puntos en los dados. Si la suma obtenida coincide con el número escogido, entonces obtiene un punto. Finalmente gana el juego la persona que primero consiga 20 puntos. ¿Cuál de los siguientes números debería escoger una persona para tener mayor probabilidad de ganar el juego?
Lo que nos están pidiendo en otras palabras es qué resultado al sumar los dados tiene más probabilidades de salir. Podemos crear, bueno, a lo mejor ustedes ya lo saben, pero puedo crear un arreglo para mostrar todos los posibles resultados al lanzar los dados y sumar, ¿cierto?, sus caras. Yo lo suelo representar así. Y aquí sumo 1 más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí voy sumando. Ahora 2 con 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y así sigo. Me quedó un poquito apretado, pero ahí está. Aquí tendríamos que contar cuál número es el que más se repite. Pero se los muestro yo. Sería el 7 que aparece 6 veces. Luego le sigue el 8 que aparece 5 veces. Entonces, si alguien quisiera irse con más probabilidades de ganar, tendría que apostar siempre al 7. 64. En la siguiente tabla se presenta la probabilidad de obtener cada cara de un dado cargado al lanzarlo. Detesto los dados cargados, pero vamos a entenderlo. ¿Y por qué los detesto? Porque me cambia el espacio muestral. Ya no son solo 6 posibilidades, sino que depende de cómo se haya cargado esto. El 1 yo lo voy a escribir como 2 de 10, 1 de 10 y así. Ya no son 6, sino que las puedo considerar como 10, ¿no? Este tiene 4 de 10 de salir y ese 1 de 10 y así. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera con respecto a la información entregada? La probabilidad de obtener un 1 o sumar esas dos, ¿cierto? Un 2 al lanzar este dado es la misma que se obtiene al lanzar un dado común. Ok, un 1 o un 2 en este caso sería 3 de 10. Y al lanzar un dado común, y si yo lanzo un 1 o un 2, tendría 2 de 6, que no es lo mismo que 3 de 10. Esta es incorrecta. La probabilidad de obtener un 6 al lanzar este dado es la misma que se obtiene al lanzar un dado común. Aquí es 1 de 10 y en un dado común es 1 de 6. También es falso. La probabilidad de obtener un número mayor que 4 al lanzar este dado es 0,5. Mayor que 4. Tendríamos 5 o 6, esas dos. Si yo las sumo, claramente son 0,5. Última. Un juego de azar consiste en lanzar 3 monedas simultáneamente. El puntaje obtenido por un jugador está dado por la expresión C-2S, que la voy a escribir aquí. C-2S. Tal que C y S corresponden a la cantidad de caras y de sellos respectivamente obtenidos en el lanzamiento. ¿Cuál es la probabilidad de que un jugador obtenga un puntaje negativo en un lanzamiento? Voy a construir utilizando el triángulo de Pascal todas las combinaciones que tengo. Entonces aquí tengo 3 caras, 2 caras, 1 cara, 3 sellos, 2 sellos, 1 sello. Ok, entonces en el primer caso donde tengo 3 caras, yo tendría 3 puntos. ¿Por qué 3 puntos? Porque tendría 1 por cada cara y como no tengo sellos me resto 0. En el segundo tendría 2 puntos menos 2 por 1, o sea aquí tengo 0 puntos. En el tercer caso tengo una sola cara y le resto 4 veces 4 puntos por los 2 sellos. Aquí estoy en negativo y lo mismo para la última que tengo solo sellos. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que un jugador obtenga un puntaje negativo en este lanzamiento? 4 de 8. Y eso es un medio. Terminamos bien. Otra más que se suma. Ya tienen muchísimos ejercicios. 65, 65, 65. He subido 3. Véanlas todas. Vean. Y además esta es la más reciente. Así que aprovechenla. Resuélvala. Si me equivoqué en algo, me lo dejan en los comentarios. Ya que todavía no tengo el clavijero. Así que puede ser que me haya equivocado. No soy una máquina. No soy ChatGPT. ChatGPT también se equivoca. Así que nada. Que les sirva. Nos vemos en una próxima.